Buenas noches con todos, bienvenidos al webinar del día de hoy, titulado Observabilidad en ambientes multicloud, a cargo de nuestro expositor Richard Miguel San Martín, quien es arquitecto de soluciones en Kyndryl. Richard, bienvenido. A los asistentes al final se les activará el micro para el bloque de preguntas. Gracias. Ok, muchas gracias, Waldy. Bueno, mi nombre es Richard Miguel, como Waldy bien lo mencionó, soy arquitecto de soluciones en Kyndryl Perú. Kyndryl es una empresa que se separó de IBM del Perú, bueno, de IBM a nivel global el año pasado, entonces ahora somos una empresa independiente y nos dedicamos básicamente a brindar servicios de TI, ¿no? Para empresas en todo el mundo. También es una empresa, obviamente, corporativa global. Y bueno, tenemos oficinas acá en Perú, en donde tenemos clientes importantes y brindamos los mismos servicios prácticamente que antes también lo hacíamos en IBM. El tema que quería traerles hoy era acerca de un tema que es, digamos, importante ahora en los ambientes o las organizaciones que utilizan entornos de nube. Entonces, lo voy a desarrollar durante la exposición. Al final seguramente habrán algunas preguntas y igual las puedo absolver con todo gusto, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar. El tema es observabilidad, que tiene que ver con entornos de nube híbridas y multicloud. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver hoy día? Es algo como para definir qué cosa es multicloud, que creo que es un término que ustedes van a escuchar bastante en los últimos, o ya están escuchando en los últimos años, y se va a escuchar seguramente más en los años que vienen. Algo para definir el término de observabilidad, que tiene que ver con temas de monitoreo, pero hay algunas diferencias que se establecen en un punto en particular. Hay también los retos de la observabilidad en temas de multicloud, ¿no? Ahora lo explicaré con más detalle. Están relacionados con temas de complejidad de las nubes, ¿no? Cuando se tienen entornos híbridos o entornos de multinube. Algunos beneficios que presenta la observabilidad como tendencia, como definición de tecnología, y finalmente, bueno, tendencias justamente acerca de este tema que es bastante apasionante, bastante importante. De hecho, se integra bastante con otras tendencias de tecnología que creo que les servirán un poco como para entender cuál es el futuro de la parte de gestión de nube, ¿no? Bueno, voy a empezar un poco mostrándoles cómo se ha comportado el mercado en los últimos años. Esta es una gráfica que lo saqué de IDC, que es una empresa consultora que se dedica a hacer estudios de mercado básicamente, y también de tipo encuestas y encuesta a CEO de empresas importantes, y hacen análisis también de mercado. En este caso, por ejemplo, hay un estudio del año pasado, donde muestran cuál es el promedio, el uso promedio de nubes gestionadas en clientes, en empresas importantes de todo el mundo. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, ya se está viendo que el incremento de la gestión de nubes en entornos multicloud ya está sobrepasando el 60%. Es un número bastante importante en comparación con los años previos, por ejemplo, a la pandemia, donde recién, a pesar de que ya la nube no era un término nuevo, todavía no se sentía esa explosión de utilización de entornos de nube. Algunas empresas ya tenían entornos de nube antes de la pandemia, por ejemplo, en el año 2018, 2019, pero no necesariamente, digamos que habían abierto el abanico de posibilidades de explorar servicios de nube pública, sobre todo,
con otros proveedores, ¿no? Y estaban normalmente haciendo locking con algún proveedor porque estaban explorando los servicios de nube y eran en realidad muy, muy pocos los servicios utilizados. Entonces ahora, por ejemplo, ya existe un uso importante de nubes públicas, y esa explosión de utilización de servicios de nube hace que los entornos de TI, los entornos de trabajo de TI de las organizaciones sean un poco más complejos, ¿no? Porque no necesariamente se tienen todas las cargas de trabajo o todos los servicios críticos del cliente en una sola nube, ¿no? Por temas, obviamente, de costos y otras prestaciones que brinda cada nube, ¿no? Acá hay otro estudio también de IDC que me pareció importante mostrarlo porque acá muestra ya una proyección desde el año 2019, ¿no? En donde se ve que cómo han ido cambiando la distribución de mercado de las nubes, de nubes públicas, nubes privadas y nubes híbridas. Entonces, por ejemplo, en el año 2019 se veía que con una proyección de crecimiento hacia el año 2024, ¿no? De aproximadamente 15%, ¿no? Y fíjense también no solamente en el tamaño del valor de mercado, que es importante porque se ve que al momento de migrar las cargas que normalmente uno trabaja en entornos tradicionales o entornos on-premise, empieza a trasladar no solamente cargas de trabajo, sino también consumos. Entonces los consumos de nubes también se van incrementando, el mercado va creciendo, y se proyecta que para el 2024, por ejemplo, ya la distribución de los servicios gestionados de nubes públicas sea alrededor del 20%, de nubes privadas el 30%, y de nubes híbridas el 51%. Entonces, se mantiene más o menos con lo que en cuanto a nubes híbridas, se mantiene con lo que se estaba proyectando para el 2019, un poquito menos, ¿no? Debido a que necesariamente hay algunas organizaciones por regulaciones de industria principalmente que hace que, digamos, dilaten un poco su transición hacia la nube por temas regulatorios. Entonces, pero principalmente, como pueden observar, la explosión está en la parte de nubes públicas, ¿no? Ahí creo que se nota bastante, porque ya las empresas están utilizando todos los servicios de nube pública, y eso hace que este consumo se incremente y que también se empiece a observar, ¿no? A notar algunas tecnologías nuevas, el uso de tecnologías nuevas, y también necesidades que tienen que ver con el uso de estas nubes, ¿no? Para definir un poco el tema de multicloud, lo que les estaba comentando hace un momento. Lo que vemos acá es una gráfica que más o menos puede armar relacionado con la parte de lo que sería un entorno clásico de nube, ¿no? Perdón, un entorno clásico de recursos de TI, ¿no? Tradicionalmente los recursos de TI han estado siempre en un entorno on-premise, es decir, en un data center físico con cargas de trabajo críticas y no críticas, obviamente, pero asociadas siempre a gestión de todo un data center que involucraba el tema de gestión de recursos, no solamente de tipo lógico, sino también físico. Servidores, y todos los facilities que normalmente se manejan dentro de los data centers. Con este tema de la migración hacia la nube, las empresas han ido trasladando estos servicios que mantenían en on-premise, fueron trasladando hacia entornos de nube. Y claro, uno empieza a trabajar con la nube que
que conocen mejor, empieza a trabajar con algún vendedor o un vendedor de nube que le llama la atención y que presenta algunos servicios básicos que cubrir o que puedan trasladarse de on-premise hacia la nube. Y de esa forma empieza a trasladar sus recursos y a hacer utilización de recursos de nube. Por ejemplo, dado este caso en el cual un cliente podría o una empresa podría utilizar recursos de nube, por ejemplo, y estoy colocando acá justamente las marcas porque son, digamos, las nubes más conocidas en el mercado, ¿no? Por ejemplo, Azure de Microsoft, empieza, que creo que normalmente van por ese lado a veces porque, o empezaron en algunos de los casos, porque tienen servicios de autenticación, por ejemplo, ¿no? Los servicios, sí, en toda empresa de TI, en toda organización, normalmente tienen un directorio activo, por ejemplo, que es uno de los servicios más conocidos de Microsoft, en entorno on-premise, y eso de alguna manera es uno de los primeros servicios que el dueño del servicio de TI en on-premise piensa en poder trasladarlo hacia la nube o integrarlo hacia la nube, y así ya tiene, por ejemplo, un servicio de autenticación contra la nube, y obviamente empieza a manejar o a gestionar los servicios en esta nube. Pero ¿qué pasa cuando el negocio va creciendo y tiene la necesidad de utilizar recursos que no necesariamente son baratos en esta nube, o no necesariamente son los mejores? Porque cada una de estas nubes, o de estos vendedores de nube, estas marcas, tienen algunos beneficios, digamos, o alguna especialización, ¿no? Y tienen servicios que son, digamos, que para el usuario son valiosos, ¿no? Los van valorizando en base a utilización, en base a facilidad de uso, en base a costos también, ¿no? Y en base a rendimientos. Entonces, cuando ya las empresas empiezan a evaluar servicios en otras nubes, se van dando cuenta que no necesariamente pueden tener sus cargas en una sola nube, y las empiezan a distribuir en las otras, ¿no? Las disponibles. Pueden haber más. Hay empresas que solamente manejan 2 nubes, hay otras que manejan 3. Puede haber 4 también, 4 o 5, no sé, depende, pero en general tienden a usar servicios de nube pública, integrarlos hacia sus entornos de trabajo y lo que es un entorno de multicloud se transforma también en un entorno híbrido, porque las empresas no necesariamente eliminan todos sus servicios en entornos on-premise. Hay algunas empresas que sí lo han hecho, y de hecho les ha servido mucho para impulsar el tema de transformación digital, por ejemplo, en sus negocios, pero no necesariamente eso ocurre. Entonces, siempre hay entornos de trabajo en los cuales se va generando cierta complejidad, debido a que obviamente no es lo mismo manejar un data center donde tú tienes el control de todo el servicio y sabes lo que tienen en cada uno de los servidores, aplicaciones, etcétera, y la gente que trabaja acá, obviamente, conoce y maneja muy bien todos los servicios que tiene a su cargo. No es lo mismo que empiece a distribuir las cargas en las nubes, empiecen a crecer en estas nubes, con servicios, que después tengan que integrarlos con servicios en otra nube y en otra nube. Entonces ya la complejidad va aumentando. Como para muestra, digamos, esta es una arquitectura que la obtuve de cada nube. De hecho, eso es algo que es importante mencionarlo. Cada uno de los vendedores de nube o de los proveedores de nube tienen ciertos frameworks de arquitectura que lo colocan como un valor añadido a cada uno de sus servicios, para que, digamos, sea un framework o un marco de trabajo que les ayude a sus clientes a poder utilizar los servicios de la nube de forma más eficiente, ¿no? De cada una de las nubes.
Microsoft tiene su propio entorno, su propio framework, AWS también, y así mismo Google, también GCP tiene su propio framework, ¿no? Y así otras nubes. Cada una obviamente maneja sus propios mejores prácticas, su propio manual de mejores prácticas. Entonces, como ven, ya la cosa se va haciendo un poco más compleja y obviamente requiere una gestión un poco más organizada. Entonces, por ejemplo aquí, en un entorno de nube de Azure, en este caso, que es un entorno de nube, digamos, un poco más desarrollado acá, tenemos un tenant, por ejemplo, que sería el ejemplo particular para un tenant, ¿no? Donde tenemos que involucrar, al momento de crear la estructura del tenant, tenemos que empezar a distribuirlo por organizaciones, ¿no? Dentro de organizaciones lógicas de tipo lógico dentro de la nube, y empezar a crear servicios para controlar todo eso. Entonces, no es lo mismo tener, pues, un tenant con solamente una organización y unos cuantos servicios de máquinas virtuales por acá, y a que ya tener un tenant con múltiples organizaciones, eh, eh, y adicionalmente con múltiples suscripciones, ¿no? Puede tener una suscripción, puede tener 2 suscripciones, 3 suscripciones que son manejadas bajo el mismo tenant, y eso va generando complejidad, porque en cada una de las suscripciones puedes agregar servicios que están asociados a diferentes unidades de negocio probablemente, ¿no? Entonces, hay que generar toda la parte de arquitectura, de parte de seguridad, la parte de monitoreo, ¿no? En cada una, por ejemplo, de ellas. En cada uno de las suscripciones se van a crear servicios, ¿no? Que van a hacer que toda esta gestión se convierta un poco más compleja. Entonces, el tema de multicloud está asociado a la utilización de nubes, de distintos proveedores de nube, ¿no? Y estos servicios pueden o no estar asociados hacia entornos on-premise, pero genera un reto importante a resolver, que es el tema del monitoreo, el tema del control, sobre todo, de los servicios que uno va a gestionar dentro de un entorno de este tipo, ¿no? Donde ya tiene múltiples nubes. Entonces, partiendo de este punto, sale a relucir el tema de observabilidad. Yo estaba un poco leyendo acerca de qué cosa es la observabilidad. De hecho, hay bastante información, hay varios productos en realidad también que se especializan en el tema de observabilidad, pero es bastante interesante cómo ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, lo que es en realidad ahora se ha convertido en un paradigma o una tecnología, digamos, en el uso de un framework también de tecnología que es adoptado en entornos de nube híbridas, en el caso de que se tengan recursos en on-premise y en nubes públicas, o también en multicloud, ¿no? Lo importante de la observabilidad es que mantiene el foco en tener visibilidad de los componentes críticos del servicio, ¿no? Creo que ese es el foco más importante, o el punto más importante que resume el tema de observabilidad. Los servicios que normalmente tiene la empresa o la organización en las nubes suelen ser críticos, y se necesita tener una visibilidad completa de esos recursos para poder gestionarlo mejor, ¿no? Hay un tema también de consolidación de eventos, que es la parte, creo que también una parte importante que lo diferencia del monitoreo, ¿no? Y obviamente también ayuda y es un gran soporte para la identificación del origen de problemas, ¿no? Ahora vamos a mostrar un poco cómo es esto. La observabilidad, como definición, digamos, se basa también en tres pilares importantes, ¿no? El tema de las métricas, porque cada servicio que se va implementando en las nubes, ¿no? Y en general en cualquier ambiente de TI, debería tener métricas,
para poder medir su rendimiento, para medir su estado de salud, para medir el éxito, digamos, o la estabilidad o la disponibilidad del servicio, ¿no? Hay diferentes métricas que se pueden utilizar para medir el éxito de un servicio desplegado ya sea en la nube o ya sea en un entorno on-premise, ¿no? Y ese servicio también genera abundante información que tiene que ver con logs o con registros de eventos, ¿no? Se van almacenando normalmente o sea, que todas las aplicaciones o servicios deberían tienen un registro de eventos, y también van generando trazas, ¿no? Las trazas ya son grupos de elementos que tienen que ver con o que generan data, ¿no? Datos del servicio, y que sirven para poder ya analizar a través de la observabilidad, ¿no? Cuál es el comportamiento, y inclusive ahora se puede hasta predecir, ¿no? Cuál va a ser el comportamiento de una aplicación en el futuro, ¿no? O aplicaciones o tantos servicios, ¿no? Pero esto tiene que ver un poco más con el lado también de aplicaciones, porque hasta ahí es donde se ha ido un poco la mayoría de empresas que ven el tema de observabilidad han ido, digamos, manejando el alcance de sus servicios como para ese lado, ¿no? Como yendo para el lado de las aplicaciones. Y es ahí donde está seguramente el futuro de esta tendencia de tecnología, porque finalmente es ahí donde los usuarios depositan su confianza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, habiendo dicho todo eso, cuál es la diferencia que podemos encontrar entre monitoreo y observabilidad? Como lo dije al inicio, cuando uno despliega cualquier servicio dentro de un entorno de TI, normalmente también implementa un servicio de monitoreo, ¿no? Que ayuda a justamente colectar, analizar y usar información para hacer el seguimiento de sistemas específicos, ¿no? El monitoreo se enfoca en métricas que son aisladas. ¿Por qué? Porque obtiene información de aplicaciones o de servicios de TI, ¿no? En forma independiente. No necesariamente el monitoreo, o sea, el monitoreo sirve para poder alertar y mostrar un estado en un determinado momento acerca de un servicio, ¿no? Por ejemplo, si el servicio se ha caído, por decir algo, o si el servicio está detenido, si el servicio está funcionando con bajo rendimiento o por debajo de la métrica, ¿no? O algún servicio digamos, superado el umbral que uno define como parte de la línea base de rendimiento o de operación para cada uno de los servicios. Entonces el monitoreo sirve para eso, ¿no? Es simplemente la forma de cómo identificar y comparar, obviamente, con una línea base, ¿no? El comportamiento, el tipo de... recolectar información para ver en qué estado se encuentra un servicio en particular. La parte de observabilidad, sin embargo, es un tema que ya empieza a analizar los datos generados por los registros de logs, las métricas y las trazas, y creo que lo más importante es que las interrelaciona. O sea, por ejemplo, el monitoreo genera datos, genera información del estado de un servicio en un momento determinado y lo registra en un log. Luego vuelve a suceder un evento y lo vuelve a registrar en el mismo log, ¿no? Y va generando un registro un poco más amplio de distintos momentos en los cuales ese servicio se ha visto alterado, digamos, o por algún evento en particular. Entonces, la observabilidad lo que hace es integrar interrelacionar esos datos, ¿no? Con los datos obtenidos también en
en otros momentos del estado del servicio, y empieza a generar ya un poco de información que ayuda a los dueños de los servicios de TI a entender cuáles son las posibles causas de un problema, ¿no? Cuando un problema se vuelve repetitivo, por ejemplo, eh, la observabilidad nos puede ayudar un poco a poder entender cuál es el comportamiento de esta aplicación o de este servicio en particular, y nos puede ayudar mucho a poder encontrar inclusive la causa raíz de un problema, ¿no? Entonces, ambos obviamente se complementan también porque hay un componente en común, que es el tema de visibilidad de eventos, ¿no? Si la aplicación como tal o el servicio no genera eventos, no genera datos, no se va a poder obtener ni tampoco analizar la información. Entonces, ambos se tienen que complementar, y por eso es que acá en esta pirámide se ve que la capa de análisis de esa información generada por el monitoreo y la observabilidad se tiene que trabajar, y en base a eso también obviamente empezar a revisar o entender cuál es el comportamiento de estas aplicaciones o servicios, ¿no? Ahora, ¿cuál es el principal reto de la observabilidad? Lo que encuentro, por ejemplo, como uno de los principales retos es justamente el crecimiento de las nubes, de la utilización de nubes, ¿no? De distintos proveedores. Entonces, en un entorno de nube donde ya se tienen, por ejemplo, como lo muestro acá arriba, servicios de Kubernetes, servicios de contenedores, ¿no? De distintas marcas, ¿no? Entonces, AKS, EKS, Google, también, o sea, de Google o de Azure, o de OpenShift, por ejemplo, que también es un servicio de contenedores de Red Hat, ¿no? Eh, ya va generando un ecosistema un poco más complejo, ¿no? No es lo mismo, como les dije al inicio, tener control acerca de todos tus servicios de TI en un data center, que empezar a derivarlos hacia las nubes y empezar a tratar de monitorearlos o de tratar de obtener información de ellos, ¿no? En diferentes capas. Acá, como les estaba comentando, también es lo mismo, ¿no? O sea, las empresas empiezan a utilizar los distintos servicios de nube con diferentes proveedores, ¿no? Y normalmente son servicios de nube pública. Es más, los mismos proveedores de nube pública también tienen servicios de nube privada, ¿no? Y entonces se van generando ecosistemas de trabajo donde el cliente puede tener, o la empresa de TI, la organización, puede tener diferentes entornos de trabajo en nubes privadas, en nubes públicas, en contenedores, por ejemplo, o en nubes híbridas, ¿no? Como lo mencionaba, o sea, una mezcla de todo, una mezcla de entornos de trabajo en multicloud, o entornos de trabajo de nubes híbridas, ¿no? Entonces ya en ese punto la observabilidad se vuelve bastante crítica, porque empieza a ser necesario obtener información de cada uno de estos servicios para poder controlarlo, ¿no? Entonces, creo que, aparte de eso, que obviamente hay mucha mayor información, hay muchas mayores, conforme van pasando los años, conforme va pasando el tiempo, las organizaciones van adoptando algunas tecnologías adicionales, ¿no? Como por ejemplo, no sé, las redes empiezan a cubrir otro tipo de necesidades, las redes SD-WAN, las redes SDN, empieza a haber temas de 5G, ¿no? De servicios de tipo Edge. ¿Qué más? IoT, por ejemplo, también se complementan, ¿no? Entonces, puede ser un mundo, puede iniciarse con un mundo pequeño el tema de la nube,
como puede también llegar a ser mucho más complejo, como lo estoy mostrando acá, y que es más o menos hacia dónde está yendo la tendencia, ¿no? Los clientes ya no están utilizando servicios en una sola nube, sino están utilizando servicios en múltiples nubes porque su propia necesidad los está impulsando a dos cosas, ¿no? Primero, a reducir costos relacionados con la utilización de servicios de nube, eh, mejorar los servicios que están requiriendo, digamos, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, se podría encontrar que los servicios de GCP, que son especializados, que normalmente se especializan un poco más en la parte de análisis de datos, por ejemplo, ¿no? Podría ser que la empresa empiece a utilizar esos servicios y no necesariamente los de otra nube, pero probablemente por temas de costos empieza a comparar que de repente en Azure también tiene tiene el mismo servicio, ¿no? Probablemente a un costo menor, probablemente no tampoco, ¿no? Pero, y también tiene que ver mucho por este tema el reto de la observabilidad, no solamente tiene que ver con tecnología, sino tiene que ver mucho con tema, como en toda organización de TI, ¿no? Los tres pilares importantes que siempre se han nombrado, digamos, cuando se describen entornos de TI, que son los procesos, las personas y la tecnología como tal, ¿no? Entonces, si tú puedes tener mucha tecnología, pero si las personas si no tienes las personas indicadas para poder gestionar todo esto, obviamente con las habilidades necesarias, con el conocimiento necesario para poder gestionarlo, no lo vas a poder hacer. Entonces, ahí es donde empieza a intervenir también el hecho de conseguir o integrar otros actores del ecosistema, como por ejemplo socios de negocio, o empiezan a necesitar las empresas también a tener consultores o gente o empresas que le empiecen a ayudar a gestionar toda esta infraestructura, ¿no? No necesariamente todas las empresas tienen como core de negocio la tecnología, entonces, pero sí necesitan de ella. Y probablemente alguna otra empresa les pueda ayudar a gestionar mejor esto y liberar, digamos, de esta complejidad a las organizaciones para que éstas se puedan enfocar, obviamente, en lo que mejor les conozcan y en lo que les genera mayor revenue, mayor ingreso, ¿no? O mayores ganancias. Haciendo un breve resumen acerca de los beneficios, ¿no? Bueno, yo puedo nombrar algunos de ellos que tienen que ver con lo que estaba hablando al inicio, que tiene que ver con, por ejemplo, definitivamente nos va a ayudar a visibilizar o a hacer visibles, ¿no? Y entender todo lo que pasa en entornos críticos de TI. Los servicios críticos que normalmente nosotros desplegamos en cualquiera de los entornos, ya sea de nubes híbridas, ya sea de nubes privadas, públicas, esos entornos críticos suelen tener mucha visibilidad porque tienen impactos hacia los usuarios finales, hacia los clientes, y obviamente las organizaciones necesitan entender qué cosa es lo que está pasando en estos servicios, en estos servicios que son críticos, ¿no? Eh, también tiende a eliminar los tiempos de troubleshooting, porque ¿qué sucede? Que la observabilidad permite obtener en mejor tiempo, digamos, cuáles son las causas raíz de los posibles problemas que hayan ocasionado un incidente o hayan ocasionado un evento que ha generado una indisponibilidad en el servicio. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace pues analizando comportamiento y rendimiento de aplicaciones. Eso es uno de los beneficios también que creo que es importante decirlo porque finalmente la infraestructura va a soportar las aplicaciones, pero las aplicaciones son las que generan servicios hacia nuestros clientes. También facilita analizar y encontrar de forma rápida los RCA, que es lo que decía, las causas raíz de los problemas, ¿no? La utilización
de estos sistemas, digamos, de observabilidad también ahora nos permite mostrar en unos dashboards centralizados y en tiempo real qué cosa es lo que está pasando con una aplicación o algún servicio en particular, ¿no? Y tomar acciones correctivas de forma rápida. Obviamente todo esto tiene que ver o va a redundar un poco, va a apoyar el tema de enriquecer la información de aplicaciones e infraestructura, ¿no? Cuanto mayor conocimiento se tenga acerca de las aplicaciones, de la infraestructura que uno gestiona, es más probable que lo pueda manejar de forma correcta, es más probable que inclusive pueda reaccionar de forma rápida, ¿no? Sobre algún evento que pueda suceder. Uno no está libre la verdad, en todo el tiempo que he estado trabajando en TI, he visto muchos incidentes, muchos eventos que se han podido evitar probablemente analizando o teniendo información en el momento correcto, ¿no? Cuando se obtiene la información en el momento correcto, es donde uno puede tomar acciones correctivas y solucionarlas, ¿no? O anticiparse inclusive a que existan eventos futuros de forma repetitiva, que son los que finalmente terminan generando un problema, ¿no? A la organización. Bien, entonces, en resumen, en realidad la observabilidad se ha convertido en una tendencia bastante importante a nivel de industria. Yo quería mostrarles, un poco para finalizar la presentación, quería mostrarles lo que son las tendencias actuales relacionadas a este tema, ¿no? Porque en realidad esto abre un mundo importante acerca del control de los entornos de TI, y en verdad es un mundo, o es una serie de posibilidades, ¿no? Que uno al analizarlo definitivamente tiene que tener un control de todas estos servicios que tiene desplegados en nube, o en nubes híbridas, o en entornos multicloud, y obviamente hay que tener cierto apoyo en la tecnología. Entonces, por ejemplo, en el reporte de Gartner de este año, en junio del 2022, se ve más o menos cuáles son las empresas que son líderes en este tema, ¿no? En el tema de observabilidad. Entonces, por ejemplo, son aplicaciones que son conocidas, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, de Dynatrace, de Datadog, de New Relic, ¿no? Inclusive acá todavía está Honeycomb, IBM con Instana, que es una empresa que antes Instana era una empresa, digamos, independiente, y luego fue comprada por IBM cuando vio que tenía esta posibilidad de mejorar la parte de observabilidad en la nube, sobre todo, ¿no? Entonces, al integrarla a su catálogo de servicios, probablemente IBM, bueno, de hecho, eso hizo que también se posicionara muy bien acá en la parte en el segmento, en el cuadrante de líderes, ¿no? Hay otros servicios, como Cisco Ad Dynamics, por ejemplo, y las mismas nubes, ¿no? Tipo Amazon, por ejemplo, o las nubes de Microsoft, también tienen otros servicios de observabilidad, ¿no? En el caso de Amazon, por ejemplo, tiene sus propios servicios de monitoreo que los va integrando con algunos otros componentes de observabilidad, ¿no? Por ejemplo, sabemos algo de las nubes de AWS, que tienes el servicio de CloudWatch que permite hacer monitoreo y también, obviamente, habilitar algunas métricas de observabilidad. Pero las nubes de por sí se apoyan bastante en algunas otras aplicaciones, ¿no? Las nubes tienen servicios propios de observabilidad, como lo que acabo de mencionar para el caso de AWS, para el caso de Azure también tiene su propio entorno de monitoreo, ¿no?
servicio de monitoreo y que permite obtener mayor información acerca de los servicios, se pueden programar algunos servicios, automatizar algunas cosas, ¿no? Pero digamos que las empresas líderes son normalmente multicloud. Por ejemplo, Dynatrace es una de las empresas que tiene este servicio, o sea, mejor dicho, está en capacidad de poder desplegar una implementación o una infraestructura que permita obtener visibilidad de los servicios que uno tiene en on-premise, que tiene en Azure, que tiene en AWS o que tiene en Google. Y de esa manera centraliza todo a través de un dashboard de control, ¿no? que muestra de forma visible, de forma importante, todos los probables eventos y tendencias que puedan estar relacionadas con una aplicación o servicio. Lo mismo es Datadog, lo mismo New Relic, y las otras aplicaciones, ¿no? Entonces, este es más o menos digamos, el estado en junio de este año, cómo van, digamos, las principales marcas en cuanto a temas de observabilidad. Dynatrace, de hecho, tiene bastante información en su página web acerca de todos los servicios, ¿no? Creo que es una de las principales empresas o aplicaciones que tiene que ver con, que ha desarrollado bastante la parte de observabilidad. La observabilidad, normalmente ahora estas empresas están integrando diferentes cosas, ¿no? Diferentes, digamos, diferentes capas que hacen que se empiezan a desarrollar otro tipo de tecnologías, ¿no? Otro tipo de tendencias. Empiezan a aparecer ya términos, o empiezan a aparecer tecnologías, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Machine Learning, Big Data, todo esto que normalmente era teórico, se puede ahora integrar dentro de lo que sería la observabilidad para los servicios de nube y los servicios de nube de nubes públicas híbridas o multicloud. Entonces, la parte de Big Data tiene que ver, obviamente, con obtener todo, y no solamente obtener, sino también empezar a trabajar los datos que van a recolectar estas aplicaciones estas aplicaciones de observabilidad, ¿no? ¿En base a qué? En base a logs, a logging, a métricas, en base a eventos, ¿no? Y empieza a hacer una recopilación en tiempo real, por ejemplo, el tema en la CMDB que siempre se escucha, ¿no? Que debería estar siempre actualizada, y empieza a recolectar información también de la parte de Real User, lo que se conoce como Real User Monitoring. Es decir, cada una de estas aplicaciones tiene tres componentes. La parte de Real User Monitoring, es decir, la obtención de los datos en tiempo real para poder revisar, digamos, y obtener información acerca de las aplicaciones, empezar a correlacionar eventos y poder entender qué cosa es lo que está pasando en cada una de las aplicaciones. Y también, obviamente, van a soportar todo lo que es el comportamiento futuro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en operaciones, por ejemplo, o va a posibilitar o va a facilitar el hecho de que los administradores de TI puedan conocer cuál podría ser el comportamiento futuro de una aplicación o de una plataforma en particular, ¿no? Por decir algo, por ejemplo, en el caso de la universidad, que la universidad tiene infraestructura desplegada para poder soportar su proceso de matrícula. Se es conocido que cada cierto tiempo, ¿no? Cada inicio de ciclo, o cada semestre, necesariamente, o sea, por un tema de necesidad, se va a tener que cubrir un consumo mayor de recursos de TI para poder soportar la matrícula, por decir algo.
¿no? Un proceso típico. Y entonces, eso es porque lo conocemos y sabemos más o menos cuál es la frecuencia de utilización de esos recursos, ¿no? Los alumnos van a consumir más esos recursos. Sin embargo, hay aplicaciones de las cuales no podemos predecir, por ejemplo, cuándo van a fallar o cuándo van a, a tener mayor consumo o mayor probabilidad de falla. Entonces, ahí es donde interviene la parte de inteligencia artificial. Cada una de estas aplicaciones tiene este componente también embebido, los utiliza, lo han integrado dentro de su plataforma de servicio, de modo que no solamente hagan recolección y correlación de datos, sino también puedan predecir cuál es el comportamiento de alguna aplicación o de algún componente de servicio que esté siendo monitoreado. Y aparte tiene el tema de Machine Learning, que también se ha incorporado mucho en la parte de observabilidad, porque Machine Learning pues definitivamente va a permitir que empezar a hacer los famosos, las famosas detección de anomalías, ¿no? O sea, empieza o va a ayudar a los administradores de TI en las organizaciones a obtener información acerca de cuál es la probabilidad de falla en sus aplicaciones, cuál es la probabilidad de falla en sus servicios. Hace, como les decía, la correlación, contextualización y diferentes cosas, diferentes, como ustedes pueden ver acá, diferentes componentes, ¿no? Que van a hacer que a través de algoritmos de Machine Learning se pueda analizar y predecir algún comportamiento relacionado a servicios y aplicaciones. Entonces, en resumen, estas aplicaciones que son aplicaciones líderes, definitivamente utilizan estos tres componentes o tendencias también, que de por sí cada una de ellas, ojo, que es importante decirlo también, cada una de ellas tiene su propio ecosistema, su propio desarrollo, eh, su propia definición, ¿no? Big Data no solamente se utiliza obviamente para la observabilidad, pero tiene otro tipo de uso, las industrias diferentes, lo pueden utilizar de diferente manera, lo mismo para el tema de inteligencia artificial y lo mismo para Machine Learning. Entonces, pero digamos que la observabilidad a través de estas aplicaciones te permite utilizar estos componentes de servicio y obtener obviamente todos los beneficios que ya les comenté hace un momento que están relacionados con la observabilidad. Bueno, eso era lo que tenía que mostrarles para el día de hoy. Espero que haya, digamos, cooperado un poco con su conocimiento, con el conocimiento que tienen de observabilidad. Y bueno, si estoy acá disponible por si tienen alguna consulta. Muchas gracias, Richard. Gracias por la ponencia. Estamos dejándole por el chat a los participantes, a los asistentes, el link de la encuesta del webinar del día de hoy. Asimismo, pueden dejar por el chat, por este canal, pueden dejar sus consultas. También pueden activar su micro. Levantan la mano y podemos darles el pase de manera ordenada. Mientras se animan, Richard es también egresado de nuestra casa de estudios, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros asistentes del público son estudiantes de últimos ciclos, en el último semestre, últimos semestres. Gente que les recomendaría si es que alguno quiere seguir esta línea de arquitecto de soluciones. Bueno, sí, en realidad el tema de arquitectura de soluciones es un tema bastante importante, bastante crítico, digamos, en las organizaciones, porque definitivamente tiene que ver mucho con la parte de costeo, de obtener una solución que sea técnicamente viable y también económicamente viable, ¿no? O sea, que digamos que de alguna forma engancha los dos mundos, ¿no?
prepararse de alguna forma para poder llegar a tener un conocimiento, no necesariamente tener un conocimiento profundo de cada una de las tecnologías, porque de hecho la tecnología avanza todos los días y definitivamente uno no puede conocer a profundidad todas, pero sí es necesario, digamos, siempre estar al tanto de cuáles son las tendencias de tecnología, leer los reportes de IDC, de Gartner, que nos ayudan siempre a obtener información acerca de cuál es el movimiento del mercado, por ejemplo, ¿no? La parte de cloud sí es algo que se está moviendo bastante, de hecho es algo que hace varios años está cambiando y creciendo, y creo que si recomendaría algo, yo diría que por ahora en este mundo, digamos en la posición en la que estamos, con tanto cambio que ha habido en los últimos años, definitivamente la parte de servicios relacionados con nube y de servicios relacionados hacia usuarios finales también es algo que ha ido creciendo, ¿no? El tema de Virtual Desktop, por ejemplo, es un tema bastante importante. El tema de cómo han evolucionado inclusive las mesas de ayuda, ¿no? Ahora ustedes pueden llamar o mejor dicho, sí, pues, o sea, pueden llamar a un servicio de mesa de ayuda, ya no es una mesa de ayuda tradicional donde le contesta a una persona, sino le pueden contestar de repente un robot, ¿no? Que tiene algún tipo de desarrollo atrás de inteligencia artificial o los famosos chatbots que también se incrementó bastante, ¿no? En temas en tiempos de pandemia. Y así hay diferentes tipos de servicios, todos relacionados con las nubes. El conocimiento de las nubes creo que sí es importante tenerlo ahora, porque obviamente las empresas están yendo hacia eso, ¿no? Es una tendencia bastante marcada. Muy bien, muchas gracias. Damos el pase entonces para Fabio. Fabio Marangón, ¿puedes activar tu micro? Sí, buenas noches. Mi consulta era sobre cómo las empresas están adaptándose a los entornos multinube en la actualidad y cuáles serían las tendencias dentro de los próximos años. Y mira, como lo estaba mencionando en parte de la presentación, que es este cuadro en realidad, la utilización de nube ha ido creciendo en forma importante, en forma explosiva, digamos, desde el año 2019, que es el año más o menos de la pandemia, el inicio de la pandemia, hasta este año, ¿no? Esta es una proyección de 5 años hasta el 2024, pero lo que sí se ve es que la tendencia en el uso de nubes públicas está yendo en aumento cada día. Las empresas definitivamente buscan tener servicios nube. Entonces, pero no se quieren, digamos, quedar o engancharse con un solo vendedor de nubes, porque el hecho de tener la posibilidad de negociar mejores servicios, mejores costos, mejores precios con otros proveedores, va a permitir que el mercado siga creciendo y que las empresas obtengan mejores precios, precios relacionados a los servicios que necesiten de cada una de las nubes, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia va por ese lado, ¿no? En ser multicloud, definitivamente sí, y dependiendo del tipo de industria, ¿no? Si es una industria de tipo que con ciertas regulaciones, tienden a ser nubes híbridas o a utilizar nubes híbridas, entornos híbridos, porque mantienen siempre cierto control de sus recursos de TI en tierra, ¿no? En un premise. En un entorno, digamos, tradicional, de un data center o ese tipo de cosas, ¿no? Bien, muchas gracias, Richard. No vemos más preguntas. Todo ha quedado muy claro. Una vez más, agradecerte en nombre de nuestro decano de la facultad, el doctor Luis Cárdenas,